Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. De manera virtual nos saludamos y les damos un caluroso abrazo a toda la familia de la Iglesia Salem y a cada persona que nos esté escuchando. Vamos a dar inicio con una oración, nuestro servicio iniciando con nuestra clase bíblica que estamos llevando a cabo aquí en la iglesia. Les pedimos que ahí donde están nos acompañen en oración y demos gracias por este día, demos gracias porque estamos con bien y desde nuestros hogares podamos recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por este día de bendición que nos regalas. Pedimos la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para poder recibir la palabra, para poder recibir esas palabras de vida, Señor, de consuelo, de aliento, de fortaleza, de esperanza, y esas palabras, Señor, que nos servirán para compartir y externar a otras personas lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Te pedimos que a cada una de las personas que nos están escuchando tú las bendigas, llegue tu bendición, Señor, hasta sus hogares y te manifiestes en nuestras vidas. Oramos por la situación de México y el mundo, Señor. Pedimos tu intervención, tu favor, tu gracia y tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos la luz de tu Espíritu para recibir tu palabra en esta tarde. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y un tema que podemos trasladarlo a lo que estamos viviendo hoy en día, enfrentando la adversidad. Vamos a ver un poco y de manera muy general cómo Nehemías, al tratar de llevar a cabo la obra que Dios le había encargado, surgen de repente adversidades externas, problemáticas que venían de afuera, que escapaban de sus manos y de su control, y problemáticas internas también adentro del pueblo de Israel. Nehemías 4 del 1 al 6 dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, fíjese, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, Nehemías ora, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alegraron contra los que edificaban. Verso 6 de Nehemías 4. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Enfrentando la adversidad, enfrentando los dilemas mientras se construye. Hasta el capítulo 3 de Nehemías, pues vemos todo que va transcurriendo de manera maravillosa, ¿verdad? Y de manera
sin ningún problema. Desde que Nehemías se convence de ir a Jerusalén, pide permiso, se lo otorga el rey de Persia, le dan el material que iba a usar, llega a la ciudad y habla uno de los mejores discursos en aquel entonces y motiva al pueblo para que todos se unan y empiecen a construir la muralla de Jerusalén. Hasta el capítulo 3 todo marcha viento en popa y todo marcha conforme a lo que habían estimado y planeado y todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando surgen problemáticas, verdad, de otras partes o no previstas? ¿Y cómo reacciona Nehemías ante esa lucha y ante la adversidad? Y que también podemos trasladarlo a nuestra época y a nuestro momento actual y a la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo enfrentamos las cosas que escapan de nuestras manos y que son más grandes y que nos superan y que nos hacen temer y que nos ponen en entredicho o nos amedrentan y nos hacen que frenemos y que paremos las cosas por las cuales estábamos planeando, luchando, construyendo en nuestra vida, enfrentando la adversidad en Nehemías? Miren, los capítulos 4 al 6 es una serie de luchas constantes. En el capítulo 4 vamos a ver que hay una oposición externa. Ahí la semana pasada no se vio un poquito, esperamos que nos indiquen. Esta es la puerta de El Muladar, actualmente en Jerusalén, parte de las murallas que reconstruyó en su momento Nehemías. Pero si nos enfocamos aquí en el capítulo 4, que es lo que vamos a ver, una parte de él hoy, enfrentó una oposición externa, venía de afuera, de ciudades alrededor de Jerusalén, que no querían y no les convenía que resurgiera nuevamente Jerusalén por muchas situaciones, hasta económicas, políticas y situaciones de enemistades y de pleitos de tiempo atrás. ¿Cómo surge esta oposición en el capítulo 4 de Nehemías que empezamos hoy a ver? Bueno, lo que hicieron los líderes de otras partes alrededor de Jerusalén es que empezaron con un ridículo y menosprecio. Empezaron a decir: no van a poder, son muy débiles, ustedes no pueden con semejante tamaño de la obra. Si subiere ahí un animal, ¿verdad?, cualquiera, como una zorra, les va a derrumbar. ¿Cómo es posible que vayan a poner esas piedras todas quemadas y esos muros en los cuales en otra ocasión lo intentaron y fracasaron? En el capítulo 4 también vamos a ver una amenaza de violencia, porque no solo pasaron de las palabras, primero fueron ataques verbales, ataques para sembrar odio, sembrar miedo en la población de Jerusalén y sembrarles un menosprecio, que se sintieran insignificantes y que ellos no podían con la obra que Dios les estaba encomendando. Hubo una amenaza de violencia y hubo, número 3, un desaliento. Ahora Nehemías tiene, y aquí lo empezamos a ver, como recurso la oración. Principalmente ante toda adversidad, nuestro recurso más poderoso se llama orar y buscar la dirección de Dios y permitir que Dios se mueva en nuestro entorno para poder realizar lo que Dios quiere que hagamos. Ante la segunda amenaza, el recurso que usa Nehemías vuelve a ser la oración. Nehemías fue un hombre de oración constante, de una búsqueda
intensa de Dios, y es lo que debemos hacer cuando surja cualquier adversidad y cualquier calamidad. La oración no debe ser el último recurso, debe ser el más valioso recurso al que podemos acudir los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que hemos conocido que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que sobrepasa cualquier conflicto y cualquier situación opuesta que tengamos. Y ante el desaliento, Nehemías reorganiza al pueblo y vuelve a hablar con ellos, porque estas palabras primero verbales que empezaron a atacar al pueblo, lo que había dicho Sanballat, lo que había dicho Tobías, el amonita, y también el árabe más adelante, esto trató de hacer que el pueblo se decayera su ánimo, trató de hacer que el pueblo flaqueara y dejara de construir los muros de Jerusalén. Sanballat, dice la escritura, hizo escarnio. Si usted ve Nehemías 4, verso 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, como dice, en gran manera. Es decir, el líder de los samaritanos, el gobernante que estaba al noreste de Jerusalén, estaba encolerizado y enfurecido por lo que empezaron a hacer los vecinos de Israel y de Jerusalén. No era un enojo así muy tranquilo, sino que estaba realmente furioso. Y dice la escritura en el verso 2, fíjese delante de quién habló. Esto era para atemorizar al pueblo. Dice: oyó Sanballat que nosotros edificábamos, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Trató de minimizar la obra que hacían, trató de desvalorizarlos y de decirles: no van a poder, es más, esa obra lo sobrepasa a ustedes, es más grande que ustedes. Y el verso 2, que es una insinuación a la guerra, porque fíjese lo que dice el verso 2, Nehemías 4. Habló delante de quién, de sus hermanos y del ejército de Samaria. Esas palabras que dijo Sanballat las estaba haciendo a todo su pueblo. Yo me imagino al ejército de Samaria formados y Sanballat dando un discurso. Y lo que la Biblia aquí registra es solo parte del discurso que dio Sanballat para decir: vamos a dejar que construyan, lo van a hacer, lo van a terminar. Y es que había cuestiones, ahora sí que trasladándolo a nuestra época, políticas. Samaria está un poco al norte de Jerusalén, y si Samaria en esa época pues había resurgido y estaba más vigorosa que la misma Jerusalén, porque apenas estaban regresando la gente que había sido deportada y que había estado en otros países después de que Babilonia los invadió y arrasó Jerusalén. Apenas estaba construyendo y reconformando otra vez la ciudad de Jerusalén, y Samaria ya estaba. Era probable que perdieran el trayecto de la gente del sur, que es Egipto, y de todo el comercio que iba para hacia el norte. Samaria iba a verse afectada si se reconstruía Jerusalén. Por un lado era una problemática social, económica, que decían: si resurgen ellos, pues nos vamos a nosotros a menguar en todo nuestro entorno, en todo el comercio, en lo que estamos haciendo. Entonces no podemos dejar que ellos se levanten, no podemos dejar que ellos reconstruyan su nación, a pesar de que era un pueblo libre,
soberano, ¿verdad? Que sigue pasando en la actualidad, ¿verdad? Que naciones quizás más poderosas, hegemónicas, tratan de oprimir a otras más débiles para que no resurjan, para que no hagan cosas que les puede afectar en muchos tipos de diversas situaciones, ¿verdad? Pero esa era una parte. Sanbalat no quería y estaba enfurecido y le está hablando al ejército y decirle, ¿verdad? A tratar de alentarlos: no vamos a permitir que ellos edifiquen su territorio. Samaria iba a perder su hegemonía por su ubicación geográfica. Samaria, y tenía mucho que perder, por eso no les convenía que se reconstruyeran nuevamente las murallas. Hizo escarnio, se enfureció y trató de ridiculizarlos y de menospreciarlos. La información de lo que él hizo, o de lo que nos narran los versos 1 y 2, esa información llegó rápido, ¿verdad?, al pueblo que trabajaba en las murallas. Y yo me los imagino con justa razón, con mucho miedo, de decir: ¿ya oyeron? Allá Sanbalat, el vecino del norte, está diciendo esto y esto y esto a su pueblo. Y ya juntó al ejército y está ahora sí que a punto de invadirnos. Pues por lógica, el pueblo debió de haber temido y debió de haberse sentido muy amedrentado y con un peligro ahí latente, que los enemigos se estaban juntando. Nehemías ora, habló del verso 2 y 3, el 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y Nehemías empieza a narrar y les dice: no los tomes en cuenta, ¿verdad? Ellos no son parte del pueblo de Israel. Nehemías, aquí en su oración, estaba preocupado y estaba enojado por lo que estaban haciendo los pueblos ahí aledaños, de tratar de obstaculizar y de oprimir al pueblo y de impedir, con esa amenaza que era latente, que el pueblo se levantara y edificara los muros. Nehemías estaba orando y mostrando el corazón a Dios. Nosotros debemos aprender que ante cualquier adversidad, la primera instancia es la oración. Dios nos va a respaldar, Dios nos escucha, Dios sigue al frente de cada situación adversa que enfrentemos en nuestra vida. Y esto sirvió para que el pueblo tuviera ánimo para continuar hasta llegar a la mitad de la muralla. Recordemos que la muralla en su ancho medía 1,5 metros aproximadamente de ancho, y de largo, 2,5 metros de ancho, y 12 hasta 12 metros de alto en las partes más altas, 11 y 12 metros de altura. Las murallas era un trabajo desgastante, era un trabajo muy físico, era un trabajo en el que todos debían de estar muy unidos y muy involucrados para terminar la obra que Dios les estaba mandando. Y mire, nada más para terminar también, me brinqué un poquito el verso 3, porque a pesar de que Sanbalat estaba azorando y buscando que su pueblo ahora sí se levantara contra Israel y no construyera, también ahí estaba otro personaje, y dice que estaba junto a él. Verso 3 de Nehemías 4: estaba junto a él Tobías amonita, el otro gobernante del otro extremo de Jerusalén, y dice: el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará.
Primero, estaban en ese mismo lugar, se juntaron en contra del proyecto de Nehemías, y este hombre, Tobías amonita, insiste y vuelve a hacer escarnio y tratar de minimizar la obra que Dios estaba haciendo con el pueblo de Jerusalén, de Israel. Nehemías ora y Dios ahí es donde lo respalda y el pueblo vuelve a cobrar ánimo. En el verso 6 nos lo indica: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, como dice ahí, tuvo ánimo para trabajar. Quiere decir que Nehemías otra vez volvió con ellos: vamos, sigamos, sí están hablando allá, sí tenemos una amenaza real, sí están conspirando contra nosotros, sí los escuchamos y nos llegan sus noticias y nos llegan sus rumores y nos llegan todo lo que quieren y planean hacernos daño, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para levantar nuestra muralla. Nosotros como iglesia del Señor en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, debemos poner nuestra mirada, como Nehemías lo puso en las murallas, nosotros poner nuestra mirada en nuestra muralla protectora y no dejar, porque también vienen como en tiempos de Nehemías muchas cosas y situaciones, no dejar que esas penetren a nuestro corazón y nos amedrenten. Sigamos en el objetivo de buscar a Dios, de orar a Dios, no solo por México, por todas las naciones de la tierra, que el pueblo y que la gente se vuelva a Dios, que el pueblo y la gente busque tener una sanidad no solo física, sino una sanidad del alma, una sanidad espiritual, una sanidad del corazón, y esa solamente viene a través de Jesucristo. Esa sanidad del alma solamente la podemos tener teniendo un encuentro con nuestro Dios, que es fiel, que es verdadero, que es real y que está en control de esta situación. Dios sigue gobernando, Dios tiene el control y no debemos dejar que afecte nuestra vida, todo lo que estamos pasando, nuestra vida espiritual, y poder seguir teniendo la mirada como Nehemías lo tuvo, en construir, en edificar, a pesar de todo lo que estaba a su alrededor y de esas luchas que venían de afuera y que él no podía controlar, y que él seguía. Es probable que al principio tuvo miedo y dice: oré al Dios del cielo, busqué su ayuda, ¿verdad? Busqué su favor. Y luego en el resultado, en el verso 6, dice que el pueblo otra vez tuvo ánimo para seguir reedificando las murallas. La próxima semana vamos a ver la oposición interna, una oposición que surge desde adentro. Esta era una oposición externa que venía de afuera. Ahora hay una oposición interna, un conflicto ahí que traía ahí avaricia y opresión de los más ricos hacia los más que menos tenían, ¿verdad? Y surge un conflicto dentro del pueblo, y Nehemías lo resuelve, y Nehemías le dio Dios la sabiduría. ¿Y cómo confrontó el conflicto? Con restitución y oración. Y después en el capítulo 6 aumenta la oposición externa. Ahora sí había una amenaza de una invasión a Jerusalén, lo cual obligó a que el pueblo día y noche estuviera alerta, puso vigías en todo alrededor, porque era una amenaza real que en cualquier momento podían irlos a atacar. Y el pueblo estuvo trabajando con una mano
ahora sí que en el cemento, en el pegamento de esas piedras, y con otra con su espada lista para defender. Mire, terminamos en el capítulo 14 de Nehemías. Nehemías 4:14 en adelante. Dice: después miré, habla Nehemías, y dice: y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, verso 16, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Hasta aquí terminamos. Vamos a ver una parte de eso también antes de brincar al 5, y vamos a seguir viendo cómo lucharon contra esa adversidad. Vamos a orar al Señor y dar tiempo para el servicio en esta hora, en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos y seguimos todos juntos en oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y llega y llena nuestro corazón, Señor. Vemos cómo Nehemías enfrentó la adversidad con mucha oración, y esa oración le sirvió para tomar fuerza y para no desenfocarse de su misión, que era construir la muralla. Nosotros queremos ir a ti hoy, Señor, para no desenfocarnos y que no penetre el temor, la angustia, la zozobra en nuestro corazón. Que tú nos des esa fuerza que le diste al pueblo y que cobró ánimo para seguir construyendo. Nosotros, Señor, volvemos a ti nuestro corazón y nuestra vida, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar fuerza para estas semanas que vienen y en lo que estamos enfrentando como nación y como pueblos en el mundo, Señor. Bendice a tu iglesia y que haya salvación en estos días que vienen. En el nombre de Jesús pedimos victoria, pedimos paz, pedimos tranquilidad a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.